Ahí estamos, Liquias. Saluda a los Ok, brothers. estamos otra vez. Buenos días a todos los que nos vayan a ver en este video. Ya estamos otra vez aquí, como dijo el licenciado, otra vez hay que dar lata, porque es necesario dar lata en este tiempo, ¿verdad? Y en esta semana, este domingo, decidimos poner una pausa a lo que estábamos hablando de finalizar ya por alguna razón el libro de Daniel. Ya nos quedan parte del capítulo 11 y ya el capítulo 12, pero vamos a estar decidimos hacer una pausa para hablar ¿de qué, licenciado? La salvación, De la de la crucifixión crucifixión y la resurrección, que el día de hoy es el que comúnmente se celebra en todo el mundo como el día de la resurrección. Y el viernes pasado en todo el mundo se celebra como el Viernes Santo, que fue el día, no es el día exactamente, a lo mejor entramos un poquito en detalle, pero es el día que se celebra la crucifixión de Cristo. Entonces queremos hablar de por qué la cruz, la razón de la cruz y la resurrección. y sí, y ciertos puntos que podemos tocar, se podría decir tristemente, pero a la vez no, porque en algún punto pues todos se acuerdan de que en estos tiempos, hace 2000 años, se pasó este suceso de la muerte de Jesús, de la crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Triste porque mucha gente nada más en esta semana se acercan a Dios. ¿Se acuerdan, no? En esta Se semana, acuerda la gente de Cristo en Semana Santa y en Navidad, dicen. y en esta semana muchos hermanos, amigos católicos eh, hacen la Pascua, no comen los viernes, hacen la cuarentena, No se come eh, carne según carne. los viernes. Entonces se le llamó en algún punto santo, ¿verdad? Pero en realidad ya todos los días tendrían que ser santos, Sí, agradables para Dios, sí, porque ya no hay sacrificios. Él vino a ser el último sacrificio, ¿verdad? Y él sí, vino a ser el último sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero bueno, es bueno porque la gente se acuerda en algún punto de que hay un Dios y que hay alguien que murió por nosotros, pero que el mensaje de nosotros es que lo tengas en tu corazón, sí, a este personaje que dio la vida por ti, que resucitó, porque esa fue la causa porque perseguían a los cristianos que creían en la resurrección de Jesucristo y sí, predicaban de Jesucristo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que ahorita ya en algún punto tenemos cierta libertad de hablar de Jesús, porque va a haber tiempos que estábamos hablando ahorita, que ya no va a haber, nos están eliminando ya tan rápido los videos. sí. Va a haber un punto donde va a ser solo el papel y va a haber un punto donde solamente van a decir dónde se fueron estos cuates. No, y aparte Dios dice que va a haber, dice, déjame, te digo cuál es el versículo. Dice Amos, Amos 8:11. A ver, déjalo pongo. Amós 8, versículo 11. Mira lo que dice. Y este tiempo se viene, mire. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová, o palabra de Dios, o palabra del Señor. Desafortunadamente eso ya está pasando. Hay mucha gente que uno le comparte, le comenta de la palabra, y como dicen, ya a mí eso no me importa, eso es una religión, yo no quiero ser religioso. El 12 el licenciado dijo, e Sí, irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente y descubrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán. déjenme les digo aquí, fíjate que no había pensado yo, no había leído yo ese versículo para esto, pero ¿saben lo que en la palabra de Dios cuando escuchen muchas aguas o mar es pueblos, es personas, es puños de personas? Entonces aquí, si se dan cuenta, dice que cuando venga esa hambre de la palabra de Dios, van a ir de mar a mar, van a ir de una doctrina a otra doctrina, y eso dice en el Nuevo Testamento también. Van a andar, no se van a arraigar en la palabra de Dios, van a andar buscando que les digan, que dice la Biblia que Jesús dice ali que van a tener comezón de oído y Ujú. van a buscar maestros que les hablen de acuerdo a lo que quieren oír. Y eso ya se está viendo desafortunadamente, pero pues comenzámosle. Sí, ¿Tienes alguna escritura ahí que quieras comenzar o comienzo? si tú tienes uno ahí, ahí te le Sí, entro yo ahí. mire, estamos hablando de la crucifixión, queremos hablar de la crucifixión que se celebró el viernes y nosotros les hemos estado hablando de
proféticamente de Daniel de lo que se viene en los últimos tiempos y empezamos a dar unos estudios de lo que nos separa de Dios, que es el pecado, ¿verdad? Y algo, yo nada más para recapitular, miren, la intención de Dios, y ese lo vimos en Malaquías la semana pasada, es tener una descendencia, tener una familia. El Dios eterno, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidió en la eternidad compartir todo lo que Él es, su esencia, sus posesiones, todo lo que Él es, con una familia. Entonces, creó, él hizo las huestes celestiales, él hizo los ángeles, querubines, serafines, pero dentro de eso, pues hubo, en eso no voy a entrar mucho detalle, pero se reveló cierta cantidad, el diablo y una tercera parte del cielo, y fueron echados del cielo. Entonces, eso pasó antes de la creación del hombre. Entonces, pero Dios quería una descendencia. Ese es el propósito de Dios, que quería tener una familia. Entonces Dios viene, se le ocurre la idea y nos lo podemos ver en Génesis 1:1, que Dios es, si es en Génesis 1:1, a ver, vamos a Génesis, nada más para que no me equivoque lo que les quiero decir. Génesis 1. Dice, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, creó todas las huestes celestiales, creó la tierra donde Dios iba a poner al hombre. Entonces Dios estaba desde el principio creando. Bueno, pero póngale atención a este segundo punto. Pero Dios es santo. Es importante porque eso nos va a llevar a entender por qué es que la separación cuando... Ahí, licenciado, te interrumpo un Sí, tantito. sí, sí, Ahí entra lo que les decía ahorita. Dios es santo, ¿verdad? sí. Entonces, por eso les digo, hay que investigar, googleenle cómo se empezó a celebrar la Semana Santa, por qué se le llamó Jueves Santo, Viernes Santo. Si Dios es santo, como estaba hablando el licenciado, Dios es santo todos los días, no es Dios santo nomás en estos tiempos. Sí, no, no. Entonces, bueno, qué bueno que la gente en estos tiempos recurre a una iglesia, ya sean católicos o sean, porque decíamos ahorita, donde si tú vas atento, Dios te va a hablar y Te Dios te va estoy a hablando. convencer de pecado. Sí, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, tristemente decía yo, pero Dios es santo siempre, Siempre. no ayer, ni el viernes, ni el jueves. Sí, Dios es santo siempre. Ahora, siempre. nos santifica por su gracia, nos santifica en Cristo Jesús porque Él nos dio, nos da una separación de la vida que teníamos antes. Sí, Entonces, por eso les decía yo, Dios es santo siempre, todos los días, no siempre. nomás antier y anteantier. Sí, siempre. O sea, Dios es santo siempre y eso es importante que lo tengan en mente. Porque otro punto que yo ponía aquí, entonces, Dios crea al hombre y eso lo pueden ver en el capítulo 2 de Génesis, se los vamos a dejar de tarea. Dios hace al hombre y dice, hagamos al hombre. Ahí está la Trinidad de Dios. Porque los ángeles, mucha gente dice que ahí está Dios hablándole a los ángeles, pero los ángeles no son creadores. El único creador es Dios. Entonces, cuando Dios dice, hagamos, está la Trinidad de Dios. ¿Saben por qué, Ire? Porque está Dios y Él habla la palabra para crear, que Jesús es la palabra, y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, están los tres creando. Y dice, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En- perdón. Entonces Dios crea a Adán, al primer hombre, lo crea perfecto, ¿ok? Dios es santo, creó a un ser santo a su imagen y semejanza, con el cual él se pudiera relacionar y le dio de su espíritu para lo que dice Malaquías, crear una descendencia para él, porque Dios quería una familia. Pero Dios, miren, hago una analogía. Si tú sacas una palmera, ¿ok? Nosotros vivimos en Chicago. Chicago es un lugar frío. Chicago es un lugar que hay años que alcanza hasta 30, 40 bajo cero y en tiempo récord 50 grados bajo cero. Si tú pones una palmera, aquí nada cocos, una palmera. Una palmera tiene que estar en una temperaturas Cálida. tropicales, cálidas. Si tú pones un pino, tú no ves un pino en las playas de Florida, porque los pinos están diseñados por Dios para vivir en lugares fríos. Acá nosotros nos vamos en la carretera hacia el norte y ves pinos y pinos y pinos y pinos, pero no ves palmeras. ¿Por qué les quiero decir esto?
que todo tiene ¿cómo se diría en español? Like environment. Todo tiene su, Como un sentido. pero environment, a ver, ahorita déjenme, aquí buscamos nuestro diccionario Google. Todo tiene su ambiente Mm, donde crece, su hábitat. su hábitat, pero esa era la que buscaba, Su hábitat. su hábitat. Entonces, Dios creó un hábitat para los hombres, para el hombre. ¿Saben cuál era el hábitat de Dios? La presencia de Dios. Ahí es donde el hombre está pleno. Ahí es donde el hombre tiene la gloria de Dios en él también. Ahí es donde el hombre puede vivir eternamente sin morir. Pero Dios tiene, como es un hábitat, tiene sus límites que también el hombre no se puede salir de ahí, porque lo mismo que le pasaría a una palmera si la trasplantamos, lo mismo que le pasaría a un pino si lo trasplantamos, se va a empezar a secar y últimamente morir. Ahí para allá es donde vamos. Entonces Dios crea al hombre y ustedes lo pueden ver en los primeros 3 capítulos de Génesis, se los dejamos de tarea porque pues tenemos mucho que cubrir. Sí, Porque lo que decías de Adán, dijo Dios, hagamos al hombre deja agarro agua. ajá, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí tengo una siguiente. Sí, ay, ya estoy. Ajá. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios habla, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. En original, no me acuerdo cómo se dice, pero dice parecidos a él. Ujú. Por eso cuando usted lo que dice Julio ahorita, que busquen en Génesis, Dios le trae los animales a Adán y Adán es el que le da el nombre. Entonces, Adán con el poder de la palabra que Dios hizo al hombre, que Sí, Dios hizo todo, también Adán con su boca le pone el nombre a los animales y dice que ese es su nombre hasta el día de hoy. sí, Eh, empieza a actuar como Empieza a Dios. actuar. Adán, Entonces, un punto que les quería sí, traer ahí, que dice el primer engaño de la tierra, el primer engaño, les dice el diablo engaña a Eva. sí, Como que dice, pues sí, vas a sí, ser sí, como vas a ser Dios. como Dios, ya eran como Ya Dios. eran como Dios. Fueron engañados, ellos no cayeron en cuenta de que ya tenían, que su boca hizo un efecto Sí, en algo que Dios creó y le dijo, ok, nómbralos como quieras sí, nombrarles. Entonces ya tenían ese poder de decir, sí. vaca, caballo, perro, gato, búfalo, león. No le dijo gallina y salió guajolote, Sí, haciéndole como el guajolote. Ese es el que le dio su nombre a los animales, por eso dijo a su imagen y semejanza, sí. les depositó esa conexión, como decías tú, quería tener algo con quien convivir, entonces les dio esa conexión como tú. Tienes a un hijo y tu hijo va a actuar como tú, Sí. va a actuar, va a hacer ciertas señas como tú. Y aunque desde que nace en la iglesia, fíjate que estamos en el mismo mindset. Desde que nace un bebé, Adán, miren, hermanos, Adán lo creó Dios siendo ya un hombre grande, pero era un bebé, era recién nacido. Todo era nuevo para él, todo estaba aprendiendo él. Y es como si fuera un bebé. Tu bebé al hospital y nace tu bebé y hasta tú ya estás pensando que sea futbolista, que sea doctor, que sea un hombre de negocios, Decía un tío que viva de sus estudios. que viva de sus estudios, que sea un buen papá, que no sufra lo que yo sufrí. O sea, en ese bebé que todavía no sabe nada, existe todas esas miles de posibilidades. Y el papá y la mamá en este caso, en el caso de Dios, él es padre, solo padre, no hay mamá, pero en el caso de nosotros como seres humanos, es nuestra chamba ayudar a ese bebé a crecer y a poder llegar a todas esas posibilidades. Eso era lo que Adán estaba haciendo. O sea, era Adán, y qué bueno que mencionaste eso, porque Adán era nacido de Dios también. Entonces, cuando Dios hace a Adán, lo hace del polvo de la tierra, pero sopla, ahí dice entre Génesis 1, 2 y 3, léanlo, Aliento, sopla su aliento de vida, su espíritu, el ruach, el Ruach. es su espíritu sobre él. Entonces ahí es donde está hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque es trino el hombre, también somos trinos. Vivimos en un cuerpo, tenemos una alma y somos espíritu como Dios. Dios nos hizo espíritu. Entonces somos trinos, como Él es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Entonces la parte que decía, seguimos ahí Sí, donde sí, le Dios le da una cierto límite, la mitad, que era obediencia a Dios. Dios le planta un huerto, dice la Biblia,
y pone al hombre en el huerto. Dios no creó al hombre en el huerto, hay que leer bien, ¿ok? Dice que Dios plantó un huerto en el Edén. El Edén es una cosa, el huerto otra, y el hombre fue creado en el campo. Yo ya, bueno, di hace tiempo una clase de eso. Pero Dios trae del campo, trae al hombre al huerto para que lo trabaje. Pero ahí es donde Dios le pone en un límite al hombre, porque era un bebé, acuérdense. Yo siempre he dicho esto, mi carro, tengo una niña de 10, va a cumplir 10 años, Grace. Si para el tiempo que ella tenga 16 años, ese carro yo se lo voy a dar a que ella lo maneje. Mis cosas son herencia de mis hijos, pero sería tonto de mi parte darle el carro ahorita, que tiene 10 años. Aunque el carro es de ella, tiene que llegar a un nivel de madurez para poder, lo que Javier decía, lo conecto. Dios le estaba enseñando, llevó a Adán a enseñarle, lo que tú le digas a los animales, eso van a hacer. Dios lo llevó como bebé. Hey, mira, yo te voy a enseñar a que Le actúes, dio la autoridad. sí, que actúes como yo. O Y sea, así como dices tú, le vas a dar la autoridad de ah, poder ya. Ahorita no tiene la no, autoridad. no. Sí, es cierto, y no tenía la autoridad. Entonces Dios le puso un límite. Dios puso árboles frutales de todo tipo para que él comiera. Y fructificar y comer, y los animales tenían que comer de eso igual. De eso también, los animales en Entonces, aquel tiempo no o sea, comían carne, no se mataban los unos a los el otros. león que usted ve, el leopardo que usted ve, el cocodrilo que usted ve, el águila, todos ellos eran herbívoros, todos. Hasta que, bueno, Nada más que no nos vamos a meter ahí porque si no es profundo. Hasta sí, que viene la de, en el hombre Dios deposita la autoridad. sí. Y por eso habla Oseas 6:5 por ahí, o 4:6, 4:6 dice, en mi pueblo perece por causa de conocimiento. Deja una notita ahí Ajá. porque me acabas un tazo ahí bien bueno, sirve. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, y por causa de que el sacerdote no le dio el conocimiento al pueblo, murieron animales, murió todo. Sí, Lo que estaba bajo el sacerdote, el que tenía la autoridad. Al igual que Adán. Adán falla, dice la palabra que van a morir y no mueren físicamente, sino espiritualmente, andamos muertos espirituales, todo se descompone. sí. Las rosas empiezan a tener espinas, el león se empieza a comer al leopardo o al búfalo o al lince, el cocodrilo empieza a comer carne, el águila empieza a comer carne, Sí, el animal carroñero que come carroña come carne, sí. todo dice, si usted lee Génesis, lo que le está diciendo Julio, dice que todo lo que existía de animal, de semilla, de todo lo que existiera, de toda especie, iba a ser para alimento para el hombre y para los Para los animales. animales, sí, sí. Y entonces, bueno, volviendo ahí al Edén, cuando Dios crea todos estos árboles frutales para que el hombre coma, pone dentro de él dos árboles especiales. Uno es el árbol de la vida Y el otro es el dinero. y el otro es el de la sabiduría del bien y del mal. Fíjense, curiosamente, hay un debate, pero Dios nunca le prohíbe al hombre comer del árbol de la vida. Mm, mm. Antes Antes de que viniera el de la juicio de Dios, desobediencia. sí, de la desobediencia no le prohíbe, pero sí le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tú dirás, bueno, no, luego el otro día entraremos a eso. El punto es que ahí ya llegamos al punto donde dice Javier, la serpiente, ahí les va, otra cosa que yo se los dejo de tarea, ustedes no me crean a mí, investiguenlo. Dice, la serpiente que era el animal más astuto del campo. No había animales en el Edén, hermanos. Yo No, sé que se los dibujan así, no. pero el Edén es la casa de Dios. Los animales estaban afuera. Pero vea, ahí te va, oh, gloria a Dios. El hombre Dios lo hizo afuera en el campo, dice bien claro la Biblia, y lo trajo al Edén. Ese es lo que Dios quiere, traer al hombre de fuera a su casa, que sea parte de su De familia. vuelta otra vez. Ese es el trabajo de Jesús, de lo que le vamos a hablar ahorita. En el Nuevo Es más, Testamento, déjame, sí, dale, en el me Nuevo voy para que Testamento, la gente vea ahí. en el Nuevo Testamento, Dios dice, vine a recuperar lo que se había perdido. Lo primero que vino a recuperar para mí, y eso es, alguien me puede traer sus bases, es el espíritu. Estábamos muertos espiritualmente porque Él dice, es necesario que ella me vaya porque si no me voy, no mandaría al consolador, al Espíritu Santo que esté con ustedes permanentemente para siempre. Ahorita vamos a tocar eso a lo mejor. Entonces, viene a recuperar
lo que decía ahorita Julio, traernos otra vez de vuelta hacia Dios. Sí, Ese fue el trabajo de Jesús. Por eso le llama el Pablo el segundo Adán. sí, Ese fue el trabajo que decir, ok, este cuate, este hombre cumplió con las expectativas, lo que hablábamos el domingo pasado, ahorita vamos a entrar en eso también, sí. cumplió la ley para podernos dar con su muerte el acceso al Ruaj otra vez. Eso sí. Ya no es de que, oh, no me puedo acercar a la iglesia, mira, hermano o pariente católico que estés por ahí, no te hagas el que la Virgen te habla, válgame la Sí, redundancia, ¿eh? Que el Espíritu, que Dios no te dé lo que estás haciendo. No, hablaba con un muchacho, yo no me merezco el cielo, no. Es que Dios te está viendo aquí en donde estamos ahorita y donde tú estés. Nada más que no lo haces efectivo el Espíritu Santo porque no tienes a esa persona de Jesucristo, del Espíritu Santo, perdón, que te convence de que necesitas regresar, lo que decías ahorita, sí, al Edén, válgame lo que estaba diciendo Julio, sí, a regresar a Dios otra vez, a sí, la conexión, a sí. hablar. Ya ahorita tenemos el acceso a hablar con Dios. Dios, hey, me porté mal. ¿Por qué conocí esto? ¿Por qué pasó esto? Tú sabes todo, ya tienes ese acceso, ya no necesitas a nadie más, a un intermediario. No, Necesitas una guianza espiritual, sí, sí. pero ya ese es el trabajo de Jesús. O sea, y la guianza te lleva a Jesús para que Ey, tú dependas de Jesús. Miren, póngale atención donde ahí vamos en el 3:1 de Génesis. Dice ahí, pero la serpiente, aquí dicen pero, ¿se acuerdan? Les hemos dicho que esta Biblia es un poco más viejita. El vocabulario cambia unas palabras, pero el mensaje es el mismo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de dónde? del Del campo. campo, no del Edén. En el Edén no Que había Jehová, animales. Que Jehová Dios había hecho, los hizo todos en el campo y llevó a Adán al campo a que les nombrara, ¿ok? Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios, lo que tú decías, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Es lo que Javier decía, ya eran ellos como Dios, ya eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. ahí era. Satanás no había sido hecho ni es a la imagen y semejanza de No, Dios. era un querubín. Sí, nosotros sí somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa, discúlpenla, no es mala palabra, pero esa es la bronca que trae Satanás. Sí, Ese es el celo que tiene Satanás con la creación de Dios, que nos hizo iguales, parecidos a él. No sí. iguales, pero parecidos a él. Parecidos a él, que él puede ver que nosotros somos trinos y él no. Miren, Él no. y continuamos ahí, dice, y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí le paramos tantito rápido, un paréntesis. Por naturaleza el ser humano siempre quiere adelantarse al plan de Dios. Dios quería enseñarle, miren, ahorita yo Ethan, mi hijo tiene 17 años, ya le estoy soltando el carro, igual que Javier, su niña ya maneja, pero hubo un tiempito donde como papás responsables, apriétale al freno, de aquí a la esquina da más y ya. Al siguiente día, de aquí de la esquina, a lo mejor 2 cuadras y ya. Como papá responsable les vas enseñando poco a poco, porque si le sueltas toda la sabiduría de uno, por ejemplo, yo no le puedo hablar a Grace abiertamente de cómo nacen los bebés, Ujú. porque es una nena de 9 años. Ya va a llegar el tiempo que tenga 15, 14, que esté madura, que pueda entender toda la sabiduría, pero el hombre en su mal corazón se quiere adelantar a los planes de Dios y eso es lo que el diablo hizo que la mujer se adelantara y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos. Bueno, ahí pecaron, desobedecieron, desobedecieron y entonces el cuarto punto que tenía yo aquí es, Lick, desobedeció el hombre, entonces ya el hombre ya no puede habitar en el Edén. Dios tiene un problema ahora. Son palabras, ok, Dios no tiene problemas, pero en una manera humana de hablar, Dios tiene un problema. En el Edén, Él es santo, Lick. Y la santidad de Dios quema a todo lo que no es santo. Entonces, ahora tiene un problema Dios. El hombre que vivía en el campo y trabajaba en el Edén, de repente come del árbol, desobedece a Dios
ya no puede estar en el hábitat de santidad que Dios había Una creado. orden, una Una sola hora. orden había. Y imagínense, y entonces Dios viene y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre dice, fíjense la vergüenza del pecado. Dice, el pequé y me vi desnudo y me escondí. Y Dios ahí se dio cuenta, ya la regó. ¿Quién te dijo ¿Quién que te estaba dijo? desnudo? Desnudo siempre estuvo, encuerado. Mirando, yo lo explico de una manera. Encuerado y desnudo, o sea, encuerado es sin ropa, pero desnudo le dio vergüenza. Él vio que la vergüenza del pecado lo hizo y Dios, pero ahí va. No quiero alargarme mucho porque queremos llegar hasta el punto de la cruz y la resurrección, pero es importante poner una base, es que todo pasó ahí con Adán. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? El problema de Dios lo tuvo que echarle. Lo tuvo. Ahí no. Dios es santo. O sea, Sí, hay que entender esto. Ahora Dios lo separó, pero de él. sí, No lo separó para para él. él, cierto, está O muy sea, buena lo esa, muy buena separó esa, de él, de porque él él, es santo y eso quema, como dices tú. O sea, de no él. puede estar lo impuro con lo santo. No puede estar. O sea, por eso Dios separó a la creación de él y Eh, con ello separó todos los animales, porque ¿qué culpa tenían los animales? Por eso sí, dijo, vino maldición a sujos, la vino tierra. maldición a la tierra, dijo, la tierra maldita será por causa por tu culpa, Sí. porque, porque él le dijo, sujuzgad y multiplicar la tierra. Era su Y chamba de él, hermanos, extender el Edén, antes, extender la casa de Dios. Hay otro punto ahí. Bueno, ahí, ese sí me acuerdo, pero ahí les va. Pero es que hay, hermanos, hay tantas cosas. Pero miren, él peca y ya no puede habitar en el Edén, porque el Edén es la casa de Dios. Él es santo. Tú puedes ver en otro, sí, es, Isaías, sí, sí, licenciado, es bien claro, sí. atrio, lugar Lugar santo santo, lugar y santo. lugar santísimo. Nadie puede estar en el lugar santísimo más que Sí, el sacerdote escogido y puro y que se tiene que sí. mantener. Campo, Y campo, el huerto y el el Edén, que Edén. es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, antes no habían animales inmundos. No, Antes el hombre no tenía que comer animal. no. Después de la separación, De la separación. Ahí se me gustó mucho cómo era de que antes Dios lo separó para él, pero ahí lo tuvo que separar de él. Pero ahí les va otra, una buena noticia para que empiecen a darse cuenta de la razón de la cruz. Dios los tiene que sacar por su pecado del hábitat de santidad donde él vivía, del Edén. Los echa al campo, dice la palabra. Pero vea qué bueno es Dios, hermanos. Antes de echarlos, Dios, y váyanse lo quedando en la cabeza hablando en la cruz. Agarra un animal inocente, Dios, y lo mata, porque sin derramamiento de sangre, quédense con esto, y ahorita no aquí hay la tengo la remisión de escritura, pecado. no hay remisión de pecados. Entonces, en lugar de traer el Dios el castigo sobre su creación, sobre sus hijos, sobre aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza, Dios mata un animal y con ese animal les cubre la vergüenza. Hace el primer sacrificio. Y profético le. Hace la primera paga del pecado. Sí, Un animal inocente inocente. pagó para que cubrir La la ver. desnudez y la vergüenza de lo que él no tenía acceso porque Adán era santo. Y ahí les va O otra, sea, todo tiene que ver con la sí, cruz. y ahí les va, aire. Dios mata al animal, los cubre, ahí lo que Javier ahí estamos complementando. Los echa de vuelta al campo donde fueron creados, ¿ok? Y ya estaban cubiertos. Ahí les va. Al cabo, bueno, también dice Dios que él puso a un querubín delante del árbol de la vida. ¿Para qué? Porque eso también es misericordia de Dios. Porque si el hombre comía en una situación de pecado, comía de la vida eterna, eternamente iba a estar en pecado, separado de Dios completamente. Nunca iba a volver a conectarse con Dios. Pero bueno, el punto es que ya Dios los echa, los cubre, mata un animal, los cubre, los echa. En los siguientes capítulos vemos algo bien interesante. Pónganle atención. Los hijos de Adán, Caín y Abel, dice que vinieron delante de Dios a traer ofrenda. ¿Cómo? Pónganse a pensar, es que la Biblia hay que pensarla, hermanos. ¿Cómo es que los hijos de Adán, ya grandes,
uno trajo un sacrificio de animales y otro trajo un sacrificio de sus cosechas. Pregunta para ustedes, ¿quién les enseñó a los hijos a traerle ofrendas a Jehová? ¿Quién? El papá, Papá. Adán. Porque Dios lo cubrió y le enseñó que matando un animal y cubierto con... Ahora, esa es una. Es que está bien interesante esto. Si los hijos venían, porque vivían en el campo, ¿ok? Pero podían venir. Ok, antes de eso, a los hijos les enseñó a Adán a traer ofrendas a Jehová, ¿ok? Pero eso me quiere decir a mí, por lógica, que Adán también trae ofrendas a Jehová. Eso me quiere decir a mí, hermanos, que el animal sin defecto, la sangre derramada del animal sin defecto que cubría a Adán, le daba la oportunidad, y para allá vamos, se va a poner más bueno, ¿ok? Le daba la oportunidad de temporalmente venir delante de la presencia, ya no vivir en el Edén, porque ese era originalmente el plan de Dios. Pero porque él pecó, tenía que vivir fuera de la presencia de Dios, pero la cubierta de sangre inocente que Dios le puso hacía que él pudiera venir delante de Dios cubierto de sangre, cubierto de las pieles de un animal, a traer ofrendas temporalmente delante de Dios, pero no se podía quedar vivir en el Edén. Vaya, vamos, no sé si tengas algo ahí, si no aquí le... ¿Tienes un punto? Mira, déjame unas escrituras, pero si quieres Ok, decir algo. porque lo que hemos hablado anteriormente de lo que significa pecado, la palabra pecado para la gente ahora ya se oye como una palabra, uy, blasfemia contra Dios, le fallaste a Dios, ¿no? Pecado, lo que decía Julio antes en el original es errarle al blanco, Sí, fallar. Entonces, en esta ocasión, lo que les estamos hablando de Adán y Eva, ellos fallaron a Dios, le fallaron a Dios y Dios les dijo, si comes de ese fruto que te estoy prohibiendo, vas a morir. ¿Cuál es la paga de la falla? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, paga de pecado es muerte, separación. separación de Dios. Sí, O sea, ya Adán supo que podía verse su desnudez, por eso se escondió de Dios, sí. Se que tapó con cortó, se tapó hojas. con hojas para decir, ay, estoy desnudo, no me vaya a ver Dios. Dios sabe todas las cosas. Entonces, la falla del pecado es muerte, por eso es la cruz, por eso vamos a hablar de la Sí. cruz. Si tienes algo que decir, No, no voy a leer una escritura ajá, primero. entonces, Romanos, antes de entrar ahí, lo que pasó con Adán, la paga de su desobediencia, de desobedecer a Dios, los mandamientos, de errar, es Muerte. muerte, separación de Dios. Murieron espiritualmente, el Espíritu de Dios se fue. Los animales, cuando ellos salen, cuando Dios los saca, ya se encuentran con que el cocodrilo se los quiere comer, Eh, con que ya automáticamente le crecen Dios espinas les y crecen carnos. las espinas a las flores. Dios es Dios. Entonces ya supieron, ok, hubo una descomposición por causa de la falla y ahora nos toca morir en cierto punto. Sí, Esa es la paga que sin Cristo le toca a los hombres. Romanos 6:23, licenciados de sí. volada ahí. Porque esto dices tú, se va a poner más bueno que. O si quieres decir algo, porque es larguito. Sí, ok. Nada más déjenles dos las escrituras con las que yo. Mira, esto ya se paró, Le. Órale. Nos están escuchando ahí, no sé qué. A ver, déjame otra vez. Diablo, mentiras. Diablo de ti. Con las fallas Check, 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 técnicas. check, check, check. Vamos a ver. Check, check, check. Deja ver si nos estamos escuchando, licenciado. Espérame. A ver. Check, check, check. Sí, Sí, nos estamos viendo ahí. ahora sí ya se ve otra vez. Sí, 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 sí. Bueno, ya estamos, regresamos. Ajá. De las fallas técnicas que el diablo no quiere que, bueno. Pero miren, entonces. Espérame, déjale muevo. De las fallas técnicas que entonces, Hebreos, mira, de lo que Hebreos 9, de lo que les estaba diciendo, yo quiero nada más recalcarles esas escrituras para que sepan cuáles son, ¿ok? Miren, dice ahí, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre No hay. no hay remisión de pecados, o sea, sin derramamiento de sangre no se pueden, y esto es importante que por la razón de Jesús, que hay que entender muchas cosas, ¿ok? Y luego, bueno, no voy a poner esa escritura, pero Génesis 3:21 es donde habla de que mató al animal para cubrirlos, ¿ok? Pero ahí les va otro y ahorita ya le doy a Javier la palabra. Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Porque les había dicho yo que Dios tiene un problema, entonces, ¿cómo va a resolver Dios el problema, verdad? 13 y versículo 8.
Miren, hablando del plan de redención de Dios, dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, el cual, vean lo que dice ahí, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Inclusive, hermanos, antes de que Dios hiciera al hombre, ya tenía un plan de redención, que era enviar al Cordero de Dios, que es su Hijo. Ya habían planificado ellos en la eternidad. Si el hombre falla, vamos a mandar, les vamos a enseñar al hombre que crea a través de sacrificios de animales, ahorita lo vamos a ver, pero últimamente el que va a venir a morir y derramar la sangre para remisión de pecados es el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre, el Hijo del Hombre que viaja en las nubes, lo que hemos hablado. No es Goku, ¿eh? Sí, no es Goku. Sí, Dice, pero me llama la atención, licenciado, que ese que leíste ahorita, el 9, dice, si alguno, ponle el 9 ahí, sí. si alguno tiene Tiene oído, oído, oiga. oiga. ¿Por qué? ¿Le seguimos? Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad, va en cautividad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál paciencia de los santos? Que necesitas para que no pasen eso, porque está hablando de la ley. O sea, Sí, mira al cordero inmolado. sí, O sea, no es cualquier cosa lo que sucedió en la cruz. sí. Pues le hablaba yo a mi hermana ayer que a mi sobrina le gusta el rosario. Y le digo, es que la cruz no tiene maldad. El rosario sí, porque se vuelve un amuleto, se vuelve un fetiche, Sí, un puntito, otro puntito. sí, Cuando es Jesús enseñándole a sus discípulos a orar, sí. no es para salvación ni perdón de pecados, es cómo orarle a Dios, cómo acercarte a Dios ahora como padre. Entonces, Y allí, Ali, espérame, que échale, me acabas de decir. échale. Y ni, yo creo que ni vamos a terminar de lo que teníamos ahí en los apuntes los dos, pero póngale atención a esto que leyó Lick. Léalo otra vez, Lick, el de la cautividad y todo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y la Si próxima. alguno mata a espada debe ser muerto. Ok, entonces eso quiere decir que la consecuencia del pecado, el castigo, es igual al pecado que se hace, ¿no? Si matas con cuchillo, te matan a cuchillo. Póngale atención a esto, hermano, porque, Por eso dice ojo por ojo, diente por diente. pero eso va más allá de lo físico, lo espiritual también. Miren, póngale atención a esto. Adán, desnudo. El problema fue por un árbol, por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Jesús murió crucificado en un árbol desnudo. No con el trapito enfrente. Para cubrir exactamente el pecado, el castigo era igual. Jesús llevó el árbol y antes la cruz que como nosotros no conocemos así no era, ¿ok? Que ellos llevaban el bim, el de arriba. Ese era el que llevaban encima. No llevaban la cruz como ahora ya Completa. la tallaron y la hicieron bien. No, 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 eran, era el árbol, eso les las reventaba cáscaras. todo. Entonces, al salir, buscaban árboles, por eso dice crucificado en un árbol. Y entonces ahí es donde ponían la parte que ellos traían y la crucificaban a un árbol y se volvía el árbol Hacia la que cruz. imagínense el sacrificio, que ustedes han visto la corteza del árbol y ellos estaban, a Jesús lo habían latigado. Entonces, cada vez que él se bajaba y se subía, todo le reventaba otra vez. Le caí, yo acabo de poner unas fotos en TikTok de cómo le quedó la espalda a Jesús, los puros huesos. Bueno, el punto es que el castigo de lo que hizo Adán, lo vino a pagar Jesús para devolvernos la oportunidad no solo de entrar al Edén, sino de vivir en el La Edén, presencia de Dios. en la presencia de O Dios. sea, O sea, nos nos, cortó la separación de Él cierto, y nos las devolvió. a volvernos a separarnos. Entonces, no, discúlpenos si, chao, discúlpenos si nos metemos, eh, si sienten que nos metemos con ustedes, pero hay gente que dice que aquí está la presencia de Dios ahorita. No, la presencia de Dios está siempre. Que tú la hagas efectiva es tu trabajo hacerla efectiva. Lo que le pasó a Pablo. Pablo era un celoso de la ley, pero con un corazón bueno. Y Sí, por eso cuando viene la presencia de Dios y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Él dijo, hey, aquí se acabó mi conocimiento. sí, Aquí viene la revelación de Dios. sí. Porque él pudo sentir la presencia de Dios, pudo escuchar la voz de Dios. Los que iban con Pablo Pudo ver a no, Dios, lo vio y quedó ciego. pudo ver a Dios y quedó ciego.
los que iban con Pablo no pudieron reconocer la voz de Dios. Por eso cuando venga el final de la trompeta, nosotros vamos a escuchar. La gente va a escuchar. Es que esos son reflejos. Los que iban con Pablo cayeron y se espantaron y lo tuvieron que llevar. Este cuate Sí. quedó. ¿Por qué no quedaron ciegos los demás? Porque Pablo era una persona que de veras era temerosa de Dios, por eso sentía que estaba defendiendo a Dios cuando mataba a los que predicaban de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la paga del el que muere a espada muere? ¿Cuál es la paga de la falla de Adán? Van a morir, ¿eh? Si me Sí, desobedecen. Ahora, cualquiera que desobedece los mandamientos, ¿dice cuál es la paga del pecado? muerte, Muerte. Y muerte no solamente física, sino separación sino eterna de separación Dios. eterna de Dios. Algo más, si no, regresamos Dale, dale, no, dale tú. vamos a Romanos 6, antes de entrar ahí. Esto nos va a llevar a la cruz. Romanos 6, 23. Rapidito y llegamos al punto, ¿ok? Dice, ¿qué pues diremos? Ay, al uno, licenciado, rapidito, voy a ir, ahí me equivoqué ahí, ok. El uno, Sí, Román 6:1. 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en el pecado? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, quiere decir que ya el que pagó, el que cumplió la ley, tenía que morir para pagar lo que nosotros nos tocaba pagar por muerte, por la falla por nuestra desobediencia como Adán. Sí. Murieron, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo, porque si fuimos plantados, lo que decías ahorita, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, pues, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y ahorita voy a ir para allá, licenciado. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. O sea, Jesús murió por causa del pecado. Dice una palabra por ahí que Él se hizo pecado por Hizo por nosotros. nosotros, sí. ¿Para poder qué? Morir en la cruz, para poder resucitar lo que está hablando Pablo ahorita y podernos dar esa libertad. Ahora, necesitamos la persona de Jesucristo. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor Autor y y consumador. consumador de la fe. Sí. Eso es la fe, ¿verdad? Y sigo, licenciado, para llegar al Sí. punto. Así también el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero si vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque ya no somos muertos, ya no vamos a morir al pecado, ya no vamos a ir a la muerte Eterno. eterna, ya Dios dice la palabra que Él bajó, se hizo pecado y bajó a las partes más profundas del Seol para poder entregar la paga que nosotros nos tocaba, ¿verdad? 14, porque el pecado que se enseñorea de vosotros, pues no estáis, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso Jesús dijo en Mateo, era 6:17, licenciado, 5:17, que dijo, no crean que he venido a abrogar la ley o a quitarla. No he venido a quitar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla porque nosotros no podíamos cumplirla y entonces necesitamos de Él para que pagara con el pecado y dice aquí para que el pecado ya no se enseñoree más de vosotros, pues no estáis bajo ley, ya no estamos bajo ley, es lo que queremos que entiendan, ya no estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Jesucristo, porque Él murió por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados, Él se hizo pecado para poder pagar por nosotros, porque a nosotros nos tocaba pagar la muerte
por causa de la desobediencia del primer hombre en la tierra. Ahora la necesidad del cordero inmolado que hablaba, licenciado. Ahora tenemos un acercamiento otra vez. Ahora él nos devolvió a dónde, licenciado? Al Edén. Al Edén, porque era una separación de Dios. Ahora él nos hizo, no, ahora nos separa él. Sí, Eso es santificados, no vamos a ser unas personas que van a venir a adorarnos a nosotros. No, eso no es, eso es un concepto erróneo de lo que es el santo para Dios. Santo, sí, sepárate para mí, porque yo te separé por causa de una desobediencia. Tengo más, licenciado, que sí, sí, pero si sí, quieres decir no, algo. sigue, sí. Ok, para llegar allá. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Al 26, licenciado. Sí, 26, 23. 23 es el último. 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de la vida Eterno. eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Hoy entramos ahí, que conozcamos a Dios y a Jesucristo, al que tú has enviado. Sí, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la paga del pecado, la muerte, pero la dádiva, la dádiva, el don de Dios, el el regalo de don de Dios. Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos conocer el sacrificio que hizo Dios que hizo Jesús en la cruz. Yo siempre digo esto, hermanos, amigos que nos ven. Si tú quieres ser doctor, ¿qué haces? ¿Qué harías si tú quieres ser doctor, Lee? Un doctorado Vas a la para universidad a estudiar. Si tú quieres ser negociante, pues pones un puestito de tacos o algo. Piensas en algo. Ok, pero si tú quieres la vida eterna, ¿quieres la vida eterna? Esa es la pregunta. Porque la gente piensa que todo mundo tiene garantizada la vida eterna. Bueno, sí tenemos garantizada la vida eterna, pero hay dos lugares. La quieres en el Edén de Dios, en la casa de Dios, que fíjense que Jesús dijo, déjame, voy a escritura, nada más para llevarles eso. Apocalipsis 5, miren, vamos a Apocalipsis 5. 5, ok. Vean lo que, porque pregunta era, Javier lo dijo, y esto va a reforzar lo que él dijo, nosotros no podemos pagar por nuestra cuenta. No podemos cubrir el pecado que hizo nuestro papá porque se la dejo estas de tareas, de tarea. Génesis dice, y lo hablamos, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad, Lee? Hermano, se lo dejo de tarea, léanse Génesis 5. Dice, y Adán tuvo descendencia a su imagen y semejanza. Ya no dice que la semejanza de Adán fue a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba el pecado. Y dice, por el pecado de uno pasó la muerte a todos. Nosotros recibimos la separación. Me gustó esa frase que dijiste. ¿Cómo era, Ale? Se me olvidó, pero estuvo bien buena. Lo separó, ¿cómo era? Lo separó de él. Ya se me olvidó, era separados para él y luego los separó de él. Bueno, el punto es que todos nosotros ya nacimos separados de Dios. Separados de Dios. Ajá. Separados de Dios. Y aquí ven lo que dice, nada más rapidito, a ver, vamos a leer, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro. El que estaba sentado sobre el trono es el anciano de los días, de lo de Daniel que hemos visto. Es Dios, es Jehová. En el trono principal está Dios Padre, Jehová. Dice, y que tenía un rollo. ¿Saben qué es ese rollo? La ley escrita por dentro y por fuera. La ley la escribían en tablas por enfrente y por atrás, escrita por todos lados. El Padre tenía un rollo y sellado con 7 sellos, dice, los 7 espíritus de Dios. Es un espíritu, pero bueno, luego entraremos en detalles. Y vi un ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno? O sea, ¿quién va a poder cumplir el rollo de la ley de Dios para entonces poder pagar por el pecado del primer hombre y para entonces poder hacer que el hombre pueda regresar al Edén de Dios? Dice, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. O sea, nadie puede cumplir.
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede cumplir la ley de Dios. Y yo lloraba mucho, fíjense lo que dice, este es Juan. Juan. Dice, y yo lloraba mucho porque diciendo, y entonces ya nadie vamos a tener acceso de vuelta al Edén de Dios. Él estaba teniendo esa visión del cielo de Dios, que es el Edén de Dios. Dice, pero no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, Jesús, la raíz de David, Jesús, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré aquí en medio del trono y de las cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados sobre la tierra. ¿Quién es el que fue digno, hermanos, de poder cumplir la ley de Dios que estaba en el brazo derecho de Dios? ¿Quién es el que tenía los 7 espíritus de Dios? Son 7 manifestaciones, ¿ok? No son 7, que son 7. Es un espíritu de Dios que dice, es manifold, tiene muchas manifestaciones. El que siempre habita en la nube, que es el espíritu de Dios, es Jesús. Jesús nos está diciendo aquí, en la visión de Juan, que él era el único digno de cubrir el pecado que había cometido Adán, para entonces traernos a nosotros a vivir. Él se echó el pecado encima. Es que todo esto une, hermanos. Dice diferentes palabras, pero es lo mismo. Lo que Javier leyó en el Romanos 6. Él se echó el pecado en sí mismo para darnos entonces la justicia de Dios a nosotros. Ahí, y ahorita tú hablas, Javier. Ver. Ay, Dios, es que la Biblia no se acaba, hermanos. Es de acá y acá y acá. Adán, póngale atención. Dios lo creó vestido de su gloria. Le sopló el espíritu. Él tenía el espíritu. Él estaba encuerado, no tenía ropa, pero el espíritu de Dios cubría su desnudez. Era como un manto de gloria sobre él, blanco, brilloso, pues no era el color blanco, pero un brillo tan intenso como cuando ves el sol, no se ve amarillo el sol, se ve blanco, le queda bien fuerte, un blanco bien fuerte. Así, imagínense, de repente el hombre desobedece y ¡fum! La gloria de Dios se va y ve que está desnudo. ¿Cómo vamos a arreglar ese problema, hermanos? ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? ¿Cómo va a arreglar Dios ese problema? Si tiene que ser un kinsman redeemer, alguien de la misma genealogía del que cometió pecado, pero sin pecado, porque Adán ni sus hijos, que somos nosotros, los hijos de Adán, podemos pagar, porque ya vimos que no había ninguno digno. Porque el pecado pasó a todos, la muerte pasó a todos. Después de Adán ya no había una perfección que había cuando antes de que él pecara, entonces nadie de nosotros podía pagar. Entonces ahí es donde viene el segundo Adán, Cristo Jesús en la perfección de Dios, que tuvo que ser el mismo Padre que hizo Adán, tenía que ser el mismo Padre, hizo el cuerpo donde habitó la persona de Jesús para entonces poder redimir. Y otra vez, miren, Adán, gloria, peca, encuerado, ¿ok? Jesús, encuerado, obedece a Dios, sale de la tumba glorificado. Y entonces, ahora Jesús, si tú crees en Él, que vivimos desnudos por el pecado, Dios Jesús nos imputa su gracia, su justicia. Esa palabra yo sé que suena fea, pero la busca en el diccionario. Imputar es poner en ti algo encima que no te mereces. Eso es un término criminal. Le imputaron a él cargos de que robó, mató y todo eso, cargos que no se merecían. A Jesús le imputaron nuestro pecado y él nos imputó a nosotros su gracia, nos dio su gracia, nos volvió a dar aquel vestido de gloria. Y la Biblia dice, ¿saben qué dice la Biblia? Que ahora estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Tu lugar, hermano, amigo, si has creído en Cristo Jesús, en el derramamiento de la sangre de Cristo, que es por la que cubre los pecados, ¿sabes qué pasa? Ya tienes asegurado de vuelta tu lugar al Edén. Pero seguimos, Ligrio, no sé otra cosa que Ujú. quieras decir, Aira. Bueno, ¿cómo arreglamos ese problema? Si hay leyes,
como que nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Todos han pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Aquí viene Jesús, por eso Jesús se presenta lo que Dios, otra vez lo voy a leer, licenciado. ¿El 6 El otra 6, vez? 5:17. ¿De cuál? Mateo 5:17. Ok, Mateo 5:17. dale. Dice, aquí viene para que vean por qué necesitaba él morir en la cruz, por qué está celebrando la resurrección de entre los muertos. Dice que resucitó y triunfó, ¿ok? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la Para ley. cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces dijo Jesús, no he venido a quitar a nadie, ni la ley ni los profetas. Entonces, y si dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo, la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Entonces, por ley, nos toca la paga del pecado, muerte. Sí, muerte. A esperar, si creímos en Jesucristo, a que viniera el sacerdote a cubrir nuestros pecados y a esperar la misericordia de Dios. Esta es la misericordia de Dios, la que Él mandara el Redentor que se habló a través de los profetas. Por eso Él dice, no he venido a quitarle la ley ni los profetas, he venido a cumplir la ley porque no tiene que pasar nada. Entonces, pues, si dice aquí que no pasará el cielo ni la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, entonces Dios no es Dios mentiroso. Sí, Dios tenía que cumplir la ley y teníamos que morir sí, por nuestra desobediencia. Por eso Él dice, Jesús, por eso se presenta diciendo, no piensen que le he venido a quitar, no, la he venido a quitar, la he venido a cumplir. cumplir. Y si tienes algo más, si no, saltamos a otro. No, Ujú. o sea, nada más quería adicionarle ahí que si no tienes a Cristo Jesús, estás bajo la Estás ley, bajo. porque ahí Jesús está diciendo que la ley no se acaba hasta que todo el tiempo se acabe. Entonces, mientras tú no hayas aceptado que Jesús intervino para cumplir la ley on your behalf, dicen en inglés, por ti, porque tú no pudiste, mientras tú no aceptes que Jesús vino a hacer eso por ti, vas a seguir bajo todo el peso de la ley Bajo ley, bajo maldiciones. Dice que visita la maldad de los padres hasta la tercera y en cuarta cuarta generación. generación. Y la gente se pregunta, ese es Dios, ¿cómo que Dios permite estas cosas? Es que ahí está Job. Sí, Job usó el no, dice la palabra en la ley, dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y Job dijo, quizá hayan pecado, a lo mejor pecaron, a lo mejor no tenía la seguridad, Job. Sí, Job, sí, no tenía la seguridad, dice, a lo mejor mis hijos pecaron, blasmaron en contra de Dios, dejo hacer sacrificios. Estaba haciendo sacrificios al aire y Dios dice en su palabra, no va a dejar por inocente el que tome su nombre en vano. Y el diablo dijo, ¿acaso teme a Dios en balde? sí, ¿Acaso Dios sabía que Job estaba haciendo sacrificios sí. en vano? A lo mejor Dios sí sabía que sus hijos estaban pecando, pero no era el trabajo de Job de hacer Sí, sacrificios, no, el trabajo de los hijos, sí, era el trabajo de los hijos. Por eso Satanás dijo, ¿acaso teme a Dios en balde, Job? sí, No, porque estaba haciendo algo que no estaba seguro él. Entonces, la paga del pecado es muerte. Por eso, o sea, la necesidad de Jesús, porque Él viene a cumplir la ley sí, y no es de que vamos a dejar de lado. Por eso le preguntan a Jesús, ¿cómo resumes la ley? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. sí, ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Sobre tu propia vida, sobre tu propio hijo, sobre tu propia esposa. sí, sobre Primero todo. está Dios, Sí, antes que cualquier otra cosa crea. Por eso dice, nada nos separará del amor de de Dios, Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna nada. cosa creada. Ni ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios. Ok, entonces necesitábamos a la persona, como decía Julio ahorita, de Jesucristo para poder pagar Él por nosotros lo que nosotros no podemos cumplir. Y eso a lo mejor mucha gente se la puede pechanguear. Está bien, ya tenemos a Jesús. Hoy celebro su resurrección. El viernes celebro La que lo crucifixión. mataron. Nadie puede celebrar la muerte. Ese es yo, licenciado, ¿verdad? No podemos celebrar la muerte de Jesús. Tenemos que celebrar que Él se dio por sacrificio por Sí, nosotros, sí, que Él tomó su lugar, que nos tocaba a nosotros la paga del pecado. Él se sí, hizo pecado para sí, poder Él entregarse en la cruz. Ningún personaje o ninguna persona en la tierra podía soportar el sacrificio, los azotes que soportó Jesús si no tenía el Espíritu Santo de Él, porque dice la palabra que el Espíritu Santo vino a morar sobre Él como paloma. No alguien podía, si no tenía el Espíritu Santo, otro personaje que hubiera sido azotado como fue azotado Jesús hubiera muerto del dolor y hubiera muerto, ni siquiera hubiera llegado a la cruz, pues. sí, Se necesitaba cargar el Espíritu Santo, por eso en la cruz
Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él sabía que necesitaba pagar, llegaba el momento de pagar por los pecados del mundo, no solamente de judíos o israelitas, por los de todo el mundo, por los que acepten a Jesús como su Salvador, nos da potestad de ser hijos de Dios. Por esa gente vino a pagar, por eso él se hizo pecado, por eso él soportó hasta la muerte y dice la palabra y muerte en cruz y la palabra dice por ahí en Deuteronomio, no me acuerdo cuál número, dice el que es maldito es que el que es colgado en un madero, maldito el que es crucificado, él se hizo maldición por nosotros, él vino a cumplir por nosotros la ley, por nosotros de tantas cosas que ni siquiera nosotros podemos tomar en cuenta. Aquí está el licenciado, les va a mostrar algo Sí, ahí. ahorita sigue hablando ahí tantito mientras la subo, Ajá, ¿no? entonces nadie podía soportar, nadie podía cumplir la ley si no estaba Dios, si no estaba el Espíritu de Dios morando en él. Él necesitaba sentir como hombre, él necesitaba, dice la palabra, él mismo dice cuando va a hacer la última oración en el Getsemaní y que le reclama a los discípulos, no han podido orar conmigo una hora. 3 veces vino con ellos y les dijo, no han podido orar conmigo una hora. Dicen, Jesús mismo le dice, por eso él vino a sentir como hombre, les dice, estoy triste hasta la muerte. Mira, ahí está la de esa. Ayúdenme a orar, sí, estoy triste hasta la muerte. Miren, esto ningún ser humano podía soportarlo si no estaba el Espíritu de Dios con él. Sí, Necesitaba, por eso dice la palabra, él sabía todas las cosas cuando viene el Espíritu, cuando lo bautiza Juan el Bautista y dice, hay que cumplir toda justicia, Juan, bautízame, no te preocupes. Sí, yo soy el mayor que tú, pero esto necesitaba Jesús para poder soportar esto, nadie lo podía soportar. Un persona normal que se diga, ok, yo tomo el lugar de Jesús, voy a pagar, no lo iba a soportar porque no moraba el Espíritu. El Espíritu después viene, después de la muerte de Jesús, viene otra vez el ruaj que le sopla a Adán. sí. Sopla otra vez y viene otra vez el Espíritu a morar en la tierra. ¿Verdad? Entonces, si tienes que decir a los licenciados, leemos ahí rapidito. Sí, dime. Esa imagen es fuerte, 19:30. 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Me dice. 28, por favor, ahí siempre yo soy así medio loco. Dale. 28. Después de esto, sabiendo Jesús, acuérdense, ni el cielo pasará, ni la tierra pasará, antes de que ni una jota ni una tilde, hasta que todo se cumpla de la ley. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una vanija en una vinagre, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. O sea, ya otra vez él tuvo que otra vez separar, tener esa separación de Dios. Otra vez volviendo. Habla, licenciado. Otra vez volviendo ahí, hermanos. Es que si tú te das cuenta de lo poquito que la Biblia menciona a Adán, Dios separó a Adán, Dios para que Jesús se separó. Miren, Dios separó a Adán, lo que Javier decía, lo separó de él. Jesús se separó de Dios en ese momento de la cruz para devolvernos a nosotros que Dios nos volviera a separar para él. Esa es la que tú dijiste. O sea, Jesús se separó willingly de su cuenta, dice, porque Jesús, Jesús dice la Biblia, los separó de él y Leo nos separó para para él. él. Dice la Biblia que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida porque yo quiero. Entonces Jesús, por amor a ti, hermano, se separó de Dios, porque en una de esas antes de consumado es, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió como hombre sintió la separación del Padre para que tú y yo nunca más volviéramos a sentir esa separación del Padre. Y ahí te va más allá, o sea, ¿se acuerdan que les dije que el Edén era la casa de Dios? Cuando Jesús le dice, cuando ya, eso es un poquito más adelante, pero se los voy a decir rápido. O sea, Jesús se separó de Dios para separarnos para Dios. Y también dice la Biblia, no se preocupen, en la casa del Padre Muchas gracias. hay muchas moradas hay. Yo voy a prepararles. Ay, lick, lick.
Ahí te va. Chele, chele. Shout, hermano. Yo no sé si ustedes se emocionan como nosotros. Cuando Jesús resucitó, es que Jesús vino era la imagen de espejo de deshacer todo lo malo o todo lo que equivocadamente hizo Adán. Esa. El trabajo de Adán era extender la casa de Dios. Aquí está Ay, ahí les va. Si Dios plantó un jardín en el Edén y Dios trajo a Adán al jardín a trabajar, ¿cuál era la chamba de Adán? Escúchale, ponle. Dios plantó un jardín. Dios hizo al hombre. Lo trajo a trabajar al jardín. Por consecuencia, entonces, ¿cuál es la chamba de Adán? Si yo voy a construir una casa y necesito maderas y te traigo a ti, ¿qué eres? hacer el trabajo. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu Eh, definición? eh, Lo que haces ahorita. el, ¿Qué eres? el guía, el arquitecto, No, pero poner el framing de qué eres. un trabajador El obrero, carpintero. carpintero. Ok. Si yo traigo a una persona, póngale atención, hermano. Oh, si yo planto un jardín, otra vez, a ver, escúchame, a ver si me entiendes. Y traigo a una persona que trabaje al jardín, Un jardinero. un jardinero. Cuando Jesús resucita y viene la primera mujer temprano en la mañana y lo ve, no lo reconoció, pero ¿quién dijo que era Jesús? El hortelano, Hortelano, ajá. que es jardinero. El trabajo del primer Adán que lo desechó por desobediencia. El segundo Adán lo hizo, el jardinero, el que ahora fue y el que era el trabajo, lo que decías tú. El trabajo del Edén el trabajo de Adán era extender el Edén, crecer, hijos, 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 y la ciudad, y la ciudad, y la ciudad. Yo di una enseñanza de eso. El Edén era chiquito, pero Jesús vino a cumplir el plan de Dios y ahora cuando ya baje, va a ser una ciudad, ya no es un Edén chiquito, va a ser una ciudad con jardines porque Jesús hizo el trabajo que Adán dejó de ser y lo reconoció la mujer como el jardinero, el hortelano, dice, pero es la misma definición. El hortelano es el que cuida las plantas, que es lo mismo que el jardinero. Entonces, date cuenta, entre más le rasques, hermano, más le busques y le busques y le busques, te vas a dar cuenta. Javier ha usado unas escrituras, yo otras. Javier usó la de Jesús cumplió la ley. Yo que Jesús deshizo las cosas de Adán, pero es lo mismo. Todo nos va, y cómo me encantó esa frase de Javier, todo va a que Dios nos separó de él y Jesús vino a separarnos otra vez para él. Síguele, liga. Sopla. Otra vez sopló el espíritu. Sopló. O sea, Que antes de irse le sopló. Fíjense, sorry. no, Dice, Jesús decía, yo hago lo que oigo a mi padre hacer. Yo hablo lo que oigo a mi padre hacer. Yo hago lo que veo a mi padre hacer. ¿Qué hizo el padre? Escúchenme, hermanos. Formó al hombre, lo levantó de barro y le hizo. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús con sus discípulos antes de írsele? Sopló el espíritu. Lo mismo que hizo el Padre. Por eso es que, hermano, por eso es que Jesús le decía a uno de sus discípulos, tú lo leíste la semana pasada, no me acuerdo cuál es que le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús como que se enojó. ¿Tanto tiempo he estado contigo y no te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Que las mismas cosas, de la manera que el Padre extendió la misericordia, yo extiendo la misericordia. El Padre me dijo, sopla, y el Padre sopló y yo lo vi y yo también soplo. El Padre habló, le hablaba a las enfermedades, le hablaba a los ojos y crecían. Bueno, ahí nos vamos por otro lado. Termínale sí, ahí, o sea, entonces nos faltan tantas ahí, cosas. ahí les va, ahí les va. Pero, hermanos, yo tengo hojas y hojas de para que vean, y Javier tiene también. Tratamos de resumir ahí. Entonces, él vino a darnos lo que nos tocaba por fallar, el pecado, la paga del pecado, la muerte eterna. Esto es lo que ahorita voy a entrar en Colosenses, voy a leer rápido lo que siempre les mencionamos casi cada domingo. Es Juan 17. Dice, 17, estas 2 cosas, dijiste, ¿verdad? uno. Uno. Ajá. Estas cosas habló Jesús Ya y me dio calor. levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad de sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice Juan 1:14, dice, ay, ya me alejé de ahí, ¿verdad? Sí. Juan 1:14 dice, a todos los que a los suyos vino y no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, dice aquí. Yo también tengo esa escritura Sí, ahí. como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios Dios verdadero verdadero, y y a a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que me diste que hiciese. Consumado consumado es, es. hecho está. ¿Y cómo van a conocer la vida eterna si no conocen la palabra? No conocen la vida, dice Sí, Julio. Vamos a tener las Biblias en papel, ponerlas ahí porque va a llegar un punto donde se va a desaparecer mucha gente creyente que está esperando la venida de Dios. O sea, esta es la vida eterna. ¿Y cómo la vamos a conocer si no hay personas como nosotros? Les decimos, no somos los super espirituales, sí, pero les estamos leyendo escrituras, palabras de Dios, para que la lean, para que la corroboren, que digan, vamos a ver estos locos que están diciendo. Y les vamos a ir trayendo más. O sea, pusimos una pausa a lo de Daniel porque es importante, porque toda la gente está celebrando la resurrección de Jesús. sí, Pero es importante, ¿sabes que en realidad por qué resucitó? sí. ¿Sabes por qué no se quedó en la tumba? ¿Sabes por qué la tumba está vacía? ¿Sabes por qué el Espíritu de Dios que levantó al Espíritu a Jesús de Jesús los de los muertos muertos. mora en ti? ¿Sabes que mora en ti si lo aceptas como tu Salvador o no sabes? O te haces, como dicen por ahí, Sí, ¿verdad? ¿Tienes algo que decir si no brincamos a lo que sigue? sí, sí. Yo quería leer una de eso de la resurrección, nada más esta y te doy chance a que tú concluyas, digo, o hagaslo, nada más para que tengan, mira, Primera de Corintios 15, les quería leer una versículo 14, miren, nada más para que, No venimos a emocionarlos aquí. El trabajo es leerles la palabra. Nos sí, emocionamos porque queremos que todo el mundo alcance la salvación, que sí, sí, sepan que es importante. No fue hoy, sí, se celebra, pero está bien. Pero es un tiempo importante para hablarles a la gente. sí, ¿Por qué no se quedó en la tumba? sí. Y, ¿Sabes? y es, ¿Conoces? por eso me trajiste a la mente esa escritura de ahorita que dijiste, y para que tú continúes, pero déjame les leo, miren, dice ahí, ay, perdón, no le hice clic ahí. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y aún somos hallados faltos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios le levantó a Cristo, al cual, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados, ¿verdad? O sea, si Jesús, ahí lo tengo yo, si Jesús no venció a la muerte, que es el último enemigo, todavía seguimos viviendo bajo la ley y no importa lo que hagamos, nada va a cubrir nuestros pecados. Pero el sacrificio de Jesús pagó, redimió de nuestros pecados y el que Jesús se levantara nos devolvió esa separación, el lugar, la entrada. Hebreos dice que él abrió un camino al Padre que nadie puede cerrar. Miren, Dios puso delante del libro del árbol de la vida un querubín con una espada, dice, de fuego. Ese árbol de la vida es Jesucristo, hermano. Cuando Jesús resucita, ya es quitado el ángel y tú tienes acceso a la vida eterna, a comer de Cristo. No es lo que dice la Iglesia Católica, que la hostia, el cuerpo y la sangre del Señor se convierten. Ustedes creen que los católicos, los curas católicos dicen que realmente ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, que tú te estás comiendo la carne. No, era algo espiritual y profético, que tú te comes el árbol de la vida, es Jesús, que tú comes vida eterna y ya no teníamos acceso por el pecado de Adán. Pero cuando Jesús resucita, ¡boom! Se abre ese camino de vuelta al árbol de la vida, que es el mismo. Porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Póngale. Por eso es que la Biblia dice, escuchen hermanos, la Biblia dice, si vives en California, allá en California, como que esto aplica un poquito más. Allá en California hay los highways, aquí en Illinois le decimos expressways, caminos grandes de 8 carriles. Y la Biblia, imagínense, dice, aquí en Illinois los más que yo he visto es de 4 o de 5.
Imagínense, ancho es el camino a la perdición. pero angosto. Angosto, ¿sabes cuál es el camino a la salvación? Cristo. Así de angosto es el camino a la salvación. No puedes ir ni a la izquierda ni a la derecha de Cristo. Cristo es el camino a la salvación. Él es el camino angosto a la salvación. Si quieres entrar a la salvación, tienes que pasar por Él, que es la puerta de las ovejas. También dice así la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Cristo Jesús. Y si Él no resucitó, todavía estamos muertos en delitos y pecados. Pero como Él resucitó, ya también estamos sentados, ya estamos En Cristo. en Cristo, garantizado que vamos a volver al Edén de Dios. Garantizado porque el segundo jardinero ya ahora sí hizo toda la chamba y amplió la ciudad de Dios Hizo lo que tenía que ser el primero, y cumplió la ley a cabalidad sin dejar ni una tilde, ni una, ¿cuál es la la otra? J. Ni una J, sin decir, ya, te Pero dejo bueno, ahí. aquí entonces, dijo, ahí leímos en Juan 17 que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo al que tú has enviado. O sea, ¿conoces o no conoces? O te haces, decimos, ¿verdad? Entonces, si lo conocen, aquí vienen muchas cosas de lo que yo en esta semana, el licenciado sabe el proceso que estoy atravesando y que Pastor atravesé, Caña, ahorita. sí, y Ahí, dale, que, dale ahí. ajá, y que me he arrepentido de lo que he hecho y por eso vengo a Dios, que Él es el que te perdona tus faltas. Por eso ese es el trabajo de Jesucristo que dijo, he venido a cumplir todo lo que está en la ley y los profetas, no los vino a quitar. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir con la ley. No, nosotros no podemos, por eso dice, ni una jote, ni una jota, ni una tilde va a pasar antes de que se cumpla toda la ley. O sea, hay más de 600 estatutos o leyes de Dios que existen, que Dios en su misericordia lo resume a 10 para que tengamos un poquito más conciencia, pero ni aún así podemos cumplir con los 10 mandamientos. Entonces, la necesidad de Jesús decir, he venido, no crean que he venido a quitar la ley, he venido a cumplir la ley, he venido a darles ese acceso a ustedes, que ustedes no pueden cumplir la ley. Necesitan alguien sin mancha para que pudiera cumplir la ley y podernos darlos acceso a la vida eterna y podernos dar ese, dice la palabra, ese regreso a Dios, esa separación que el mismo Dios había dicho, si desobedecen y comen del fruto prohibido, va a haber una muerte y no física. Hubo una muerte espiritual y hubo una separación de Dios. Dios nos separó de Él y ahora el trabajo de Jesucristo fue separarnos para Él. Eso significa el ser santificado, el ser santo. O sea, entonces, otra vez, la ley la cumplió para podernos dar acceso a la vida eterna, el conocimiento de Dios. Entonces, dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en ti. Entonces, antes, por ley, había una que, vamos a ir a Colosenses, licenciado, 2. Antes, sin la venida de Cristo, había una acta de decretos que dice por ahí. ¿Cuál? Colosenses 2. Ah, el tren. Voy rapidito ahí. 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En dónde están? En Cristo. Nos toca a nosotros meternos con la palabra, es descubrir cuáles son esos misterios, porque dice que esos son tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe en palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si la resurrección de Jesucristo, anda en él. Fíjate lo que dice aquí, licenciado. Arraigaos y sobreedificaos en él, no en doctrinas, en Cristo. Por eso hay muchas doctrinas hay muchas iglesias cristianas que tienen doctrinas que no van de acuerdo al evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe
por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son las tradiciones? Cristo, Mm, licenciado. ¿Qué era lo que te preguntaba la niña de que era un católico, no? sí, O sea, aquí está, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no de Cristo, y no conforme a los rudimentos y no según Cristo, o sea, del mundo, o sea, sí, ¿qué es lo que enseñan? O sea, te enseñan que un Padre Nuestro te da perdón de pecados, enseña que hagas no sé qué tantas cosas, cuando lo único que te perdona los pecados es Jesús, porque Él pagó por ti, Él se hizo pecado y Él se hizo maldición y él tuvo que morir por ti. Entonces, que nadie los engañe con cosas, por eso aquí está la palabra, o sea, tienes acceso a la sí. palabra de Dios, a la escritura. Esta es la vida eterna que te conozcan a través, no de nosotros, de la escritura que les estamos dando. El 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la crucifixión de Cristo. Sepultaos, licenciado, aquí es donde quiero llegar, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, lo que estamos hablando todo de Adán, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos. No vamos a tocar todavía eso porque no va a haber tiempo, pero yo creo si el miércoles o no sé, licenciado, como veas, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, sin Cristo hay un acta de decretos, 600 tantos mandamientos, 600 tantos estatutos que eran sobre nosotros y el diablo tenía esa acta de decretos contra nosotros. Sí, Ay, pecaste, ¿verdad? Oh, un palomito no te va a salvar. sí, Un pollito, una vaca roja no te va a salvar. eh, Esa te va a cubrir de pecados, pero no te va a dar el perdón de pecados. Por eso ahorita, o sea, yo tengo, mi anhelo es, dice Marcos 16, 17, 18, que los que creen en él pondrán sobre las manos enfermos. Necesitamos llegar a ese nivel. sí, sí, O sea, porque hay una acta sobre nosotros, pero ya dice que por sus llagas fuimos sanados de acuerdo a Isaías 53. sí, Entonces, ¿dónde está esa escritura? Tenemos que hacerla todos los que creemos, no nomás, no es un llamamiento para mí. Tenemos que creer que esto ya fue en la cruz crucificado todos y por él fuimos sanados, por sus llagas fuimos sanados. Hay una acta que le tenemos que cancelar porque ya la pagó, dice aquí, Cristo en la cruz, la clavó en la cruz. Dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y desfocando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una conocida del licenciado que tendríamos que decir, hey, Dios, no peques más, sé sana. Ese tendría que ser el trabajo de los que creemos en Jesús. Otra vez, no es un llamado para mí. Es un llamado de Jesús en Marcos, búsquenlo, léanlo. 16, versículos 17 y 18. A los que creen en Él pondrán, como dice, esta es la señal que para los que creen en mi nombre, podrán sobre las manos enfermos, echarán fuera demonios, porque aquí está ya. Los exhibió públicamente. Agarremos eso que dicen, ya lo exhibimos públicamente. Pero esto es un conocimiento de Dios. sí, Esto necesitamos conocer la escritura para entender. Y esta es la fe, que tengamos en fe en Jesucristo, que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador autor y consumador de de la nuestra fe. fe. Entonces, sobre nosotros seguimos cargando un acta de que ya fue anulada en la cruz, Sí, que ya fue quitada porque Él vino a cumplir todo, dice, porque ni una jota ni una tilde le pasara. Entonces Él vino a cumplir todo de lo que está en la ley. No solamente son 10 mandamientos que cumplió Jesús, son 600 y tantos estatutos. sí,
que están en la ley de Dios y que El él vino Levítico, a sí, clavarlas y dijo, aquí yo me hago pecado. Él mismo dijo, en tus manos es comiendo mi espíritu, aquí los voy a clavar y ya nadie tiene que pagar por esas cosas. Ninguna maldición te tiene que perseguir porque resucitó hace más de 2000 años para poder decirnos, hey, yo clavé esa acta de decretos que por mi padre fueron dadas porque Dios es un Dios de orden. Un padre no es un padre desordenado, un padre le da órdenes a sus hijos y le pone ¿cómo se dice? Reglas a sus hijos y no las cumple, hay una consecuencia por la desobediencia. sí, Ese es Dios. O sea, pero por eso Dios es misericordioso. Nos tenemos que tender misericordia a los hijos si nos fallan. sí, Entonces ya está clavada, que no te persiga esta, ya está anulada esos 600 tantos mandamientos, ya están anulados. Cristo los vino a cumplir en la cruz. sí. Dijo, hecho está, consumado es. Y bueno, pues yo nada más quiero decir esto, y porque ya llevamos un buen ratote, y ahora te das cuenta, hermano amigo, que no nada más es un Viernes Santo. Ujú. Ahora te das cuenta que los 6000 años de historia que llevamos tienen que ver con el viernes que se celebró. No es ir una hora y ves ahí que lo ponen en la cruz y ya, todo depende. En la preplaneación eterna de Dios, el pecado del hombre, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la vida eterna con Dios, todo eso fue representado este viernes y todo lo que nos falta, lo que Sí, quedamos ahí, que nos falta. Pero yo creo que le dejamos ahí, Le. sí. Hermanos, pues les dejamos ahí y otra vez, acuérdense. Miren, otra cosa que rapidito, este ya es un mensaje Pues, aparte. Compartan los videos para personas, porque estamos en un tiempo difícil. Nosotros en ninguna de nuestro corazón está hacernos insta famous o cuántos likes tenemos, es nada, con que nuestro Padre Celestial esté complacido con y esté nosotros, viendo que estamos haciendo la obra. eso es lo importante para nosotros. Pero hay gente afuera que necesita conocer el conocimiento de Dios. Facebook está borrando los videos y prontamente le decía a Javier que voy a hacer un canal de YouTube para no por también llegar likes y eso, sino porque se quede grabado ahí y no lo borren como en YouTube. Ya lo están borrando estos videos cada dos En Facebook semanas. están borrando. En Facebook, perdón, sí. Entonces, vamos a seguir por YouTube, pero les vamos a dar un link para que luego se vayan allá a Facebook si es que los borran aquí y ustedes digan, hace como 3 semanas hablaron un mensaje tal y tal y tal y ya no lo encuentran en Facebook, los vamos a empezar a poner en YouTube. Y como siempre, pues ahí están el email, el email para que los manden a Javier o mensajes por Messenger, si, en lo que les podamos ayudar, hermanos. No somos perfectos y la gracia que tenemos es la gracia que Dios nos ha dado, ¿ok? So Dios los bendiga y con eso pues ya terminé.